este tema, que son, bueno, Hernán Lecher, que es economista, y también Marcos Gildin Olson. A los dos gracias por estar aquí en el día de hoy. Gracias. ¿Qué balance haces, Hernán? Una semana realmente intensa, ¿no? La ley de emergencia que tenemos ahora, que está vigente, y esto empieza a reacomodar el panorama. Sí, yo diría que es un paquete de medidas que además incluye algunas que no están dentro de la ley, que como por ejemplo la tarjeta de alimentos, pero bueno, digamos, en el paquete tenés 20 cosas que han pasado desde que asumió Alberto Fernández. A mí me parece que la ley en particular, pero estas 20 medidas, si se quiere, tienen una orientación muy clara. Por un lado, recurren al financiamiento de sectores que hoy tienen, digamos, sectores privilegiados en la Argentina. Básicamente me refiero a las retenciones, a bienes personales. El segmento de la clase media no se ve afectada por esto. Hay que explicarlo un poquitito más, pero la verdad que Macri había bajado la alícuota para los que tienen mucho patrimonio, no para los de la clase media, digamos. ¿De verdad decís que la clase media no se ve perjudicada con ninguna de las medidas? Porque he escuchado a algunos colegas tuyos que lo ven del lado falso. Sí, de hecho con el tema de bienes personales hablan. Es una barbaridad porque otra vez tocan a la clase media se ve atravesada por esta medida. Mira, contrapisoteada. El mínimo no imponible de bienes personales vigente hasta hoy, aunque sea, es de 1.192.000 pesos. Pasa a 2 millones. Eso es un 70%. Ni la inflación ni la devaluación están por encima de eso. Con lo cual, el mínimo no imponible beneficia básicamente a aquel que está incluido dentro de bienes personales. Ahora, el 70% de la recaudación de bienes personales es gente que tiene un patrimonio arriba de 30 millones de pesos. No es el chiquitito. El chiquitito aporta una partecita muy pequeña. Agrego una cosa para nada menor. La modificación de abril de creo que fue abril de este año, exime la casa habitación hasta 18 millones de pesos. Es decir, claro, una persona de clase media que tiene una casa de 15 millones de pesos, de $250.000, pagaba y ahora no paga. Y además el mínimo no imponible que recién hablaba se descuenta siempre. Antes, si vos superabas ese valor, encuadrabas y pagabas por todo tu patrimonio. Claro. Ahora no, se descuenta directamente. Con lo cual, y el 70% que, digamos, que tiene más de 30 millones de pesos, tiene el 68% de sus bienes en el exterior. O sea, es un impuesto que recae sobre un segmento minoritario de la sociedad. Ahora, algunos se quejaban porque, por ejemplo, aquellas personas que tienen la propiedad en el exterior iban a pagar un montón. Y sobre todo ahora, no, bueno, porque tienen que pagar 26.000 pesos, hasta 100.000 pesos, y que entonces era se podría decir una exageración el impuesto para aquel sector que es muy chiquitito. La alícuota pasa de 0,75 a 1,25. Digamos, ese es el aumento. Y en realidad sí, lo que se plantea, pero no está estipulado cómo se va a implementar, le da la facultad al Ejecutivo a aumentar hasta el doble la alícuota en el caso de que tengan bienes en el extranjero. Claro. Y que por más que vos tengas el domicilio en el extranjero, vos tenés que comprobar que en realidad estás viviendo más allá que acá, ¿no? Efectivamente, y terminar una modificación, con esa vivada. claro, que permite eso, que además lo vincula con ganancias, porque si no vos declarás en ganancias como si fueras residente y en bienes personales como si no, para evitar justamente esa cuestión. Exacto. Marcos, ¿cómo lo ves? Y acá lo que hacen es, siguen aumentando impuestos y encima una burla a la gente que lo que están viendo es... A los únicos que le siguen actualizando son a la jubilación de privilegios, a los jueces, a los políticos. Entonces yo me imagino el tipo que cobra 25.000 pesos y dices, a mí no me decís cuánto es aumentar. Objetivamente no es así. Es así, primero, así. Los políticos, perdón, pero desde el 2003... No tienen la actualización igual que el resto. Primera cuestión. Pero y segundo, ahora el presidente ayer, tal vez no lo viste. Más un juez que gana 600.000 pesos que un tipo que gana 20.000. Pero está perfecto. El presidente acaba de proponer hablar de las jubilaciones de privilegio, que son básicamente la de los jueces, que son 12 veces la jubilación mínima y la de los diplomáticos 17 veces. El gobierno anterior de Macri, el 2016... quería meterle la mano en el bolsillo a los docentes y dijo, no, vamos a discutir todas las jubilaciones. Cuando los docentes y la sociedad dijo no para las jubilaciones especiales, para los regímenes especiales, se olvidó de las jubilaciones de privilegio. Y en 2012, el Congreso no aprobó una reforma que había propuesto la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que, oh casualidad, cuando fue al Senado, evidentemente también se insertó esto. Con lo cual, a mí, perdón, pero me pareció una burda operación mediática lo que hicieron respecto a las jubilaciones de privilegio, que se cayó en 2 segundos, porque era básicamente eso.
no coincido para nada, porque hay que ser súper claro. ¿Por qué se están metiendo modificaciones al último momento? También fue medio una burla que es un tema tan profundo que se trate, digamos, de un día para el otro, con acuerdos presionando, para mí los gobernadores y parte Juntos por el Cambio también traicionó a su electorado porque van y dan quórum y apoyan un proyecto que va en contra de todas las cosas que están diciendo. Y acá se acuerda, con la gran mayoría apoyan terminar con el pacto fiscal por el cual iban a bajar los ingresos brutos, que es algo que todas las empresas y pymes te lo piden, y ahora pueden seguir siéndolos. Entonces, acá los únicos que ganan es el Estado, que cobra más impuestos en perjuicio del ciudadano de a pie, que sigue siendo otra de sopa. Con las retenciones no estás de acuerdo, por ejemplo. Tampoco, nada de acuerdo. ¿Por qué? Porque acá de vuelta, acá ponemos, lo que no nos damos cuenta es que hoy tenemos 9 tipos de cambio distintos. Una persona, un tipo que produce, va a tener un tipo de cambio del dólar del 40, pero cuando tengo que comprar insumos es al 80. ¿Y dólar turista? El dólar ¿Por qué tampoco al estoy de 80? acuerdo. Porque no es dólar. Pero ¿por qué comprar insumo al 80 si se dedica a la actividad productiva, paga el dólar oficial, no paga el 80? No, porque vos muchos servicios no hay que tenés. confundir al que sí, está totalmente, al otro un tipo lado. que quiere usar No para paga cualquier 80. cosa. Si Sí, quiere totalmente. hacer un consumo en dólares, en términos individuales, para Paga atesoramiento o para compra de las cosas o servicios, Netflix. o tecnología. ¿Y eso qué tiene que ver con la actividad Pero es productiva? tecnología, porque vos, para mí es un error llamarlo dólar turista. Es dólar Está bien, tarjeta. llamalo como quiera, pero no tiene nada que ver con la actividad productiva. Hoy Y en los un mundo que la datos tecnología, muestran- lo que nosotros tenemos que hacer es, estamos en un mundo conectado con tecnología. Acá lo que estamos poniendo es un impuesto a la gente que quiere beneficiarse de la tecnología. Hagamos algo, inventamos un impuesto al sol que es gratis, que viene afuera y todo el que usa el sol le vamos a cobrar. No, Acá lo que pasa se es que ocurre tenés una como- economía que le faltan dólares. Entonces bueno, tenés que entonces cuidar bajemos los el dólares, gasto. porque además Bajemos el gasto. lo que pasó en los últimos 4 años es que se fugaron 100.000 millones de dólares porque Macri se le ocurrió que las regulaciones no servían para nada. Entonces ese es el problema. Y hoy resulta que cuando querés cuidar los dólares es un problema. Una cosa que decías, que los datos no lo acompañan, es que cuando vos mejorás la rentabilidad hay producción y empleo. Eso no es cierto. El caso paradigmático justamente es el de las retenciones. Los cultivos agrícolas, los datos del INDEC dicen que la rentabilidad aumentó 607%. Los costos, si fueran todos dolarizados, aumentaron 338%. El campo generó en eso menos 1.000 puestos de trabajo. Y datos oficiales del INDEC, se produjo en 2019, luego de la sequía, con la recuperación, 3% menos que en 2015. No hay ninguna razón que te garantice que si vos mejorás los márgenes de rentabilidad, esa persona, y sobre todo en ese sector, invierta. Pasa lo mismo en los servicios. No invierten y no generan empleo. Con lo cual, ¿para qué le vas a mejorar la rentabilidad? Pero no mejorar. Hay una mirada que obviamente es distinta, que para mí la gente cree que el que produce algo no es dueño de lo que lo hace. ¿Qué derecho tiene alguien a sacarle el 90% de su rentabilidad a un productor agropecuario? ¿Por qué se le tiene que seguir aumentando? 90%? Totalmente. Vos fíjate cuánto ganan y cuánto es lo que pagan en total de impuestos. Entonces vos mirás... No exageres. No, pero míralo, hacelos Y cuentas. si te preocupan los pequeños productores, justamente una de las modificaciones genera más discrecionalidad, fue la devolución, porque además otro falso planteo era que hay que segmentar las retenciones. No hay que segmentarlas, porque el que paga la retención es Cargill cuando exporta. Sí. Y yo al que tengo que beneficiar es al pequeño productor que Cargill le compró su producción. No le puedo perdonar a Cargill y después decirle, che, fíjate si se la das y controlar que lo haga. Lo que hago es, desde el Estado se la devuelvo a él. ¿Qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley? Para mí Los esas cosas costos son... de un pequeño productor, en términos relativos, son más altos que los de Cargill. Bueno, entonces compensar ahí de de esa vuelta, forma. acá lo que tenemos es un Estado gigante que tiene que estar diciendo quién gana, quién pierde, cuánto lo tenés, y eso generalmente genera una burocracia gigantesca, complicaciones. Hoy para tener cualquier pyme necesitas un abogado, un contador. Quiero ir ahí al tema pyme, ¿no? Porque hubo medidas que se anunciaron. Por ejemplo, Sí. hay prórroga en pagos, Sí, congelamiento quita de intereses. congelamiento de precio de servicios. ¿Qué pasa con ese congelamiento de los servicios por 180 días? ¿Cómo lo ves? Ley para evitar los despidos por 180 días también. La ley para Eso, a ver, ¿favorece la producción? Más o menos. Para mí el Estado es alguien que te rompe las piernas y te quiere prestar una muleta para decir, mira qué bueno que soy. Entonces vienen, te meten un montón de trabas en la rueda y después te dicen, te doy una pequeña ayudita. Lo que te quiere una pyme dice, che, bajame ingresos brutos. No, la doble indemnización es un golpe a la pyme. El que echa gente realmente en Argentina, en los años, vamos a hablar los años de ¿Por qué te kirchnerismo. parece un golpe a la pyme? El golpe a la pyme porque una pyme, cuando vos tenés que echar gente, generalmente lo haces porque realmente estás en una situación difícil. Estás a borde de fundirte, estás en una situación incómoda. Vos tenés un restaurante que antes atendían 10 personas y de repente se viene la mitad y decís, che, o cierro o tengo que tener menos mozos. O sea que la razón es la caída del consumo. ¿Qué?
no los impuestos. No, es que hay que consumo y hay impuestos, pero lo que yo digo es, en una economía normal, y esto lo pongo, por mes mucha gente cambia de trabajo. Se contrata gente nueva, se va gente, vos te vas a un restaurante otro baja. Entonces, la solución es no ponerte una restricción a... Los datos muestran otra cosa. Los datos muestran que vos en 2015 y hoy desaparecieron 22.600 empresas que contrataban menos de 100 trabajadores. Eso es un dato objetivo de la AFIP. Totalmente. No pasaba eso hasta 2015 con un esquema de presión fiscal fenomenal. Tampoco crearon préstamos. Sin embargo, a las pymes evidentemente les iba bien. Las pymes tienen 4 problemas. La caída del consumo, no venden porque venden en el mercado interno, entonces tenés que reactivar el consumo. La tasa de interés recién ahora está bajando, enhorabuena, ¿cómo se financian? Si no, la apertura importadora, todavía hay una deuda pendiente ahí, y la cuestión de las tarifas que se acaban de congelar hasta junio. A mí me parece que hay una potente política, además de la moratoria, además del monto del mínimo no imponible para contribuciones patronales, de la alícuota diferencial de contribuciones patronales para las empresas de menos de 25 trabajadores. Hay un paquete de medidas para las pymes. En esta reforma. La moratoria es entendible, obviamente genera, como toda moratoria, tiene sus pros y contras. No, la moratoria, el tipo que fue puntual y pagó, dice, che, al otro venís y le perdonás, porque algunos... Entonces ahí te genera, pero entiendo que eso sí es algo positivo para la pyme. Lo de la doble indemnización es muy complicado, porque de vuelta estás cambiando las reglas de juego. Entonces la gente dice, yo qué sé si van a hacer por 6 meses o después lo van a hacer de vuelta, o por qué dentro de 6 meses pongo una nueva doble indemnización para los que contratan ahora. Entonces es un desincentivo enorme para contratar gente. Para mí es muy perjudicial esto. Para hablar con cualquier pyme o cualquier empresa y dice, che, ¿qué opinas de esto? Sí, lo que me dicen es que prefieren no seguir despidiendo. Obviamente, porque la pyme no quiere despedir. Nadie porque quiere despedir. En general yo coincido con eso. En la persona que contrató, porque lo formó, etcétera, etcétera, lo conoce. Entonces no necesitas, si no quieres despedir, no necesitas doble. Bueno, pero no, lo que quiere la pyme es contratar al que despidió en estos últimos 4 años. Obvio, eso, y para eso necesita producir ahí no rige la doble, más. ¿no? Claro. O sea, no, rige, claro. Si contratás ahora, no rige. Es más, Estamos más preocupados por el pacto fiscal que por la doble no rige si vos tenés una causa para despedir a tu trabajador. O sea, lo que rige es si vos despedís porque tenés ganas de despedir. Entonces, no sé, estaba tomando el té con la mano izquierda y le decís, a mí no me gusta y te vas. Pero una empresa, como él decía, una empresa que realmente la está pasando mal, quizás termina despidiendo porque no tiene nivel de actividad. Lo que hay que hacer no es hacerle barato la indemnización, es garantizarle la actividad. Porque si no, no tiene sentido. O sea, yo no le hago barata que lo eche a la gente. ¿Y cuál es el...? Yo no digo ni siquiera barato, pero no pones a la más difícil. Porque eso, de vuelta, al que está pensando en contratar, si vos hablas con cualquier pyme, vas a hablar con un comerciante, muchas veces te terminan diciendo, un comercio chiquito, dice, yo al fin lo termino trabajando con mi familia, porque si tengo un empleado, después me como un juicio laboral, me cuesta un montón, afunde un montón de empresas. No te hago una pregunta desde el desconocimiento, tal vez, pero... Esa postura, ¿no? Del contratar al empleado y yo entonces no lo contrato y pongo una familia, un familiar o mi esposa, mi prima, mi tía, para que me venga a trabajar porque entonces después me pueda hacer un juicio laboral. Pero esto viene desde el año 45, o sea, los derechos de los empleados, los derechos de los laburantes vienen desde hace un montonazo de años, fueron derechos conquistados absolutamente. Sí, ¿y por qué se dieron cuenta ahora? ¿Cómo? Claro, del que había estos riesgos. ¿Por qué se dieron cuenta ahora? En Argentina es un montón lo que venís viendo. Algo está en un derecho laboral y otra cosa es el costo laboral altísimo. Vos contratás a una persona en blanco para que cobre 1.000 en mano, a la empresa le cuesta 2.000 más o menos. Claro. Entonces, y aparte tenés un juicio pendiente. Entonces, vos andás a las pymes o al sector industrial, a cualquier sector y todo es un problema. Tenemos un desafío y hoy en día tenemos un problema más grande todavía que muchas empresas dicen, che, ¿yo dónde invierto? ¿En Argentina o en otro país? Y mirá lo caro que es contratar en Argentina para que una persona lleva 1.000 en mano, otros 1.000 pesos se los lleva el Estado, el gremio, te cuesta un montón. Entonces, lo que tenés que tratar de buscar es a bajar ese costo laboral para que sea más barato, para que vos lo que le pagues le quede en mano a la persona, el asalariado está mejor y es mejor para invertir. No, a ver, una persona, pero pongámonos en la piel de... ¿El costo laboral es alto? A ver, pongámonos en la piel de un empresario. Yo les pregunto, ¿por qué contratarían ustedes? ¿Por qué es barato contratar? No. No, contratarían porque lo necesitas para laburar, básicamente. Claro, porque no sé hacer lo que la persona hace. Vuelvo al ejemplo de él. Por ahí. Si yo tengo una pizzería y no viene nadie, no voy a contratar a una persona. Ahora, si está lleno de gente, después en todo caso me fijo el costo. Después me fijo, pero primero me fijo si lo necesito y si me da el margen de rentabilidad. De hecho, si vos te fijas, entre 2003 y 2015 prácticamente se duplica la cantidad de trabajadores registrados. Pasa de 3.700.000, 800 a casi 6,5 millones. Ahora, ¿cómo puede ser si era caro contratar? Bueno, no. El nivel de actividad,
justificaba que vos pudieras contratar. Cuando pasa lo contrario, cuando asume Macri y se cae el nivel de actividad, claro, ahí el planteo es a ver cómo me salvo y que los platos rotos la paguen los trabajadores. Ese es el problema. El empleo privado no se crea desde el 2011 tampoco. No hay crecimiento del empleo privado desde el 2011. No, sí. No hay. Bueno, los datos muestran otra cosa. Yo invito al que está del otro lado que entre a la página del Ministerio un poquito de Trabajo, que pero... ahora volvió a ser ministerio, y se fije la serie. Y se fije si ahora lo tuiteamos y vemos. Así va a ser que no creció más que la población. No creció más que la población. Lo hacemos, no hay problema, porque claramente eso, perdón, pero fue una gran mentira que planteó Cambiemos, que ni siquiera se ajusta a la realidad. En todo caso, la única diferencia es que entre 2012 y 2015 vos tenés un crecimiento del empleo registrado en los mismos niveles que el crecimiento de la población. Totalmente. Bueno, pero eso es otra cosa.